corrido tras un arco iris, y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, picante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí.
noche de miércoles, queridos hermanos y amigos que nos siguen en esta transmisión. Alabamos a Dios, primer miércoles del mes de agosto. A veces todavía no nos la creemos, pero bueno, los planes de Dios han sido así y le alabamos porque nos ha dado la dicha a través de las redes sociales, de esta plataforma, pues tener nuestros cultos desde casa. Quiero leerles un versículo que cautivó mi atención de la iglesia primitiva. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El éxito de la iglesia primitiva era, en primer lugar, que dice la Biblia que perseveraban en la doctrina, en el estudio de la palabra. En segundo lugar, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan, supliendo las necesidades, y en las oraciones. Querida iglesia, nos ha tocado momentos difíciles en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, si hay algo que podemos aprender de la iglesia primitiva es el perseverar en la doctrina. A partir de este mes iniciaremos la temática de transformados por su palabra. Cada miércoles estaremos siendo bendecidos por oradores invitados y especiales que nos estarán acompañando, así como también los días viernes con la temática de mayordomía y nuestras transmisiones de los cultos los días sábados. Quisiéramos invitarlos para que sigamos perseverando en la doctrina. Creo que es muy importante para nosotros en estos momentos que nuestra vida espiritual crezca cada día más y más. Además dice, en la comunión unos con otros. A pesar de que por la contingencia estamos separados, adorando desde casa, no perdamos esa oportunidad de mantener comunicación con nuestros hermanos. Y al final dice, en las oraciones también. Que Dios bendiga nuestras programaciones y que sean para la edificación de nuestra vida espiritual. Disfrutemos de cada miércoles, de cada viernes y de las programaciones de cada sábado. Que Dios bendiga cada vida y compartamos estos mensajes de esperanza con aquellos que todavía no conocen de Jesús. Aprovechemos cada oportunidad para testificar y para compartir el mensaje de salvación. Que Dios nos bendiga en esta noche. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Es un verdadero honor, un privilegio, un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios a través de este medio, y damos a todos una cordial y cariñosa bienvenida. Que el Señor sea con cada uno de nosotros, que nos ayude a tomarnos fuertemente de la mano del Señor Jesús y no desmayar, que podamos acudir día a día a los pies de nuestro amante Salvador Jesucristo y ser fortalecidos por Él. Queridos hermanos, quiero llevarlos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Leeré para ustedes del verso 1 hasta el 6. De hecho, quisiera leer prácticamente todo el capítulo, pero quisiera resaltar, tomar algunos aspectos importantes de esta porción de la Biblia para poder aplicarla a nuestra vida diaria. Vayamos a San Mateo, capítulo 24, versos del 1 al 6, leeré para ustedes. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Con estas palabras en mente, los invito a inclinar el rostro para elevar una oración a Dios. Cariñoso Dios y Padre, Rey Celestial, te alabamos, Señor, porque eres bueno, y hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Señor, quiero suplicar el perdón de mis pecados. Tú conoces mi vida, tú conoces mis debilidades, mis flaquezas, mis tristezas, mis congojas. Pero también conoces mis alegrías, mis anhelos, mis ilusiones, mis planes. Todo rindo a ti, Señor. Quiero ponerlo en tus preciosas manos para que tú obres conforme a tu voluntad. Bendice tu palabra, bendice a un servidor y úngelo con el Espíritu Santo para poder considerar algunos aspectos importantes de tu palabra que tengan una aplicación práctica en nuestra vida. Dame perdón, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros seres amados, bendice a los enfermos, bendice a los pobres y menesterosos, a los necesitados, Señor, de tu pueblo y de la faz de la tierra. Ayúdanos a hacer tus manos, tus pies, para alcanzar a otros. Danos perdón, Señor, si no hemos hecho conforme a tu voluntad, y guárdanos en tus tiernos brazos de amor. Derrama tu Santo Espíritu en tu iglesia. Bendice a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, y cólmanos de ti. Señor, todo esto lo demandamos en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, pues vayamos de lleno a lo que es el relato, ¿verdad? Este trae un contexto en el capítulo 23, versículo 38 de San Mateo, ¿verdad? Las palabras de Cristo a los sacerdotes y gobernantes que encontramos ahí registrados, dice: He aquí, vuestra casa os será dejada desierta. Estas palabras habían llenado de terror el corazón de los discípulos. Se afectaba indiferencia, pero seguían preguntándose qué significaban esas palabras. Ellos notaban un peligro invisible que parecía amenazar. Se preguntaban: ¿será que el magnífico templo que era la gloria de la nación iba a ser pronto un montón de ruinas? Los discípulos compartían este presentimiento y esperaban con ansias una respuesta definida de nuestro Maestro Jesucristo. Pero no se atrevían a hablar, no encontraban la forma de hacer la pregunta, sin dejar de ver que ellos mismos, sí, los discípulos de Jesús, pensaban como los demás. ¿Cómo preguntarle? ¿Cómo formular la pregunta? Lo único que atinaron en hacer fue llamar la atención de su maestro cuando salían, y le mostraron la fortaleza y la belleza del edificio. Las piedras del templo eran del mármol más puro, de perfecta blancura, y algunas de ellas casi tamaño fabuloso. Parte de la muralla había resistido a Nabucodonosor y a su ejército. Los discípulos no podían comprender cómo podría ser derribados estos sólidos muros. Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, me pregunto, ¿cuáles no deben haber sido los pensamientos que guardó para sí aquel que había sido rechazado? ¿Cómo se sentiría? Él
Había pasado 3 años y medio con sus discípulos y aún no comprendían muchas cosas. Nos pasa a nosotros. Ciframos nuestras esperanzas en cosas, en planes, en proyectos que a veces no son conforme a la voluntad de Dios. A veces nos abruma las circunstancias, ¿verdad? La situación de la pandemia, el poder salir poco, el poder generar casi nada. No obstante, que hemos visto la mano de Dios guiar nuestras vidas, ha suplido cada una de las necesidades que tenemos, pero a veces languidecemos en nuestra fe, flaqueamos y cualquier cosita nos hace vacilar, nos hace tambalear. Pero no pensamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros y continúa haciendo. Cuando formulan esta pregunta, ¿cuáles habrán sido esos pensamientos que guardó para sí el Señor Jesús al ser rechazado por su pueblo? Por eso estaba enviando o diciéndoles, dándoles estos juicios, ¿verdad? El espectáculo que veía en verdad era hermoso, pero dijo con tristeza, lo veo todo, en verdad y admirable, pensáis que estas murallas son indestructibles, como muchos de nuestros planes, como muchos de nuestros anhelos, de nuestras ilusiones. A veces queremos pura bendición, pero no queremos obedecer, no queremos tener un compromiso, no queremos tener una responsabilidad con el Señor. Y al igual que los sacerdotes y los dirigentes y los discípulos, de alguna u otra manera rechazaban al Maestro. Y ahora dictaba esta sentencia. Las palabras de Jesús habían sido dichas a oídos de muchas personas, pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las Olivas y le dijeron, dinos, ¿cuándo estas cosas y qué señal de tu venida y del fin del mundo? En su respuesta, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos que de haber revelado estos como él contemplaba, no hubieran podido soportar la visión. Y por misericordia a ellos, dinos, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En su respuesta, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos, que de haber revelado estos como él los contemplaba, no hubieran podido soportar la visión. Por misericordia a ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Me llama la atención esa parte que dice que por misericordia, ¿verdad? El Señor nos reveló esto.
mezclado, ¿verdad? Dos acontecimientos totalmente distintos, pero que los discípulos no se imaginaban. Decían que si el templo era destruido, tendría que ser forzosamente el fin del mundo y la segunda venida del Señor Jesucristo. Como decía hace un momento, porque ciframos más nuestra esperanza en las cosas, aquellas que vemos, la magnificencia, la belleza, que nos deslumbran, que nos hacen a veces perder la razón y no entender lo que el Señor Jesús trataba de explicar a sus discípulos. Sin duda estamos en situaciones muy similares, muy semejantes. Nos cuesta trabajo entender al Señor Jesús, sobre todo cuando no se apega a nuestros planes, o cuando viene la enfermedad. También tenemos problemas. Pero no debemos soltarnos de la mano del Señor. En su palabra, Él también continuó diciendo, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero este texto es determinante. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué palabras? En su falta de comprensión de los discípulos, el Señor dándoles palabras de aliento, de motivación. No os engañen. Vendrán falsos cristos en mi nombre. No les creáis. Se levantará nación contra nación. Aún entre nuestros hermanos, entre nuestros seres más cercanos, habrá este tipo de problemas. Pero dice el Señor Jesucristo que todo esto será principio de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación y os mataréis y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué situación más compleja? Principio de dolores. Y estamos languideciendo en situaciones mínimas, en circunstancias que no debieran poner a prueba nuestra fe. Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y no podemos centrar nuestra confianza en las cosas materiales, en los proyectos o en los estilos de vida. Estamos cegándonos nosotros mismos. Estamos bloqueando nuestro entendimiento, fijando nuestros ojos en las cosas materiales. En nuestro propio ser. Cuando dejemos de vernos a nosotros mismos y contemplemos al Salvador, entonces nuestra vida va a ser diferente. Cuando podamos agradecer a Dios cada una de sus bondades, cada uno de sus cuidados, cada uno de sus milagros en nuestras vidas.
¿Cuándo podremos entender al Señor Jesucristo? Pero sin duda estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Palabras del Señor Jesucristo. Cristo ha de venir en las nubes y con grande gloria le acompañará una nube de ángeles resplandecientes. Vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos de gloria en gloria. Vendrá para honrar a los que le amaron y guardaron sus mandamientos. Y para llevarlos consigo, no los ha olvidado ni tampoco ha olvidado sus promesas. Cuando miramos a nuestros muertos, podemos pensar en la mañana en que la trompeta de Dios resonará, cuando los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Aún un poco más y veremos al Rey en su hermosura. Aún un poco más y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Un poco más y nos presentará delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Por lo tanto, dijo, cuando estas cosas comenzaren a acontecer, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En la profecía referente a la destrucción, Cristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Pero también dijo, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. También dijo, ahí en San Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta profecía volverá a cumplirse. La abundante iniquidad de aquel día halla su contraparte en esta generación. Vayamos a Colosenses 1:23. Dice así, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, dice el apóstol Pablo, fui hecho ministro. Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No dice que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a los gentiles y entonces vendrá el fin. No solo hemos de esperar la venida de Dios, sino apresurarla. Dice el deseado de todas las gentes. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado. Y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. Los que velan esperando la venida de su Señor, no aguardan en ociosa expectativa la espera de la venida de Cristo. El Señor, a través del Espíritu Santo, debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Por eso digo que en aquel momento cuando le llamaban la atención al templo, a las murallas, ¿qué pensamiento se guardó para sí? Al que habían rechazado. ¿Cuántas veces más habremos de rechazar al Señor? ¿Cuántas veces más ha de tocar a nuestra puerta
y darnos palabras de amonestación. ¿Cuántas veces más habremos de hacerle esperar, de no buscar hacer su voluntad, de no predicar, sino de buscar nuestras complacencias, nuestros negocios, nuestras posesiones, nuestros planes, nuestros proyectos? Los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Pero el mal siervo dice en su corazón: mi Señor se tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá. No se burla de la idea de su segunda venida, pero en su corazón y sus acciones y palabras declara que la venida de su Señor tarda. Destierra del ánimo ajeno la convicción que el Señor va a venir pronto. Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Los confirmarán su mundanalidad y estupor. Las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. El advenimiento de Cristo sorprenderá a muchos que se encuentran diciendo paz y seguridad. Sí, como los dirigentes de aquella ocasión, de Mateo 23:38. Cuando les declaró: he aquí que no quedará piedra sobre piedra que no sea asolada. No sobrepasaba su entendimiento. Ellos estaban más materializados. Su orgullo, sus pensamientos corruptos, su negligencia, su mundanalidad, su estupor, las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan, no solamente de la mente de aquellos hombres, sino también de la nuestra. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el amante Salvador del Señor Jesús. El advenimiento de nuestro Señor sorprenderá a muchos que se encuentran diciendo paz y seguridad, y esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y la gloria vendrá sobre ellos. Que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria, pero vendrá sobre ellos destrucción repentina. El día de Dios viene como ladrón sobre todos los que moran en la tierra y hacen de este mundo su hogar. Sin duda, los hombres hemos postergado la venida del Señor. Se burlan de las amonestaciones y se jactan diciendo todas las cosas permanecen así como desde el principio. ¿Será el día de mañana como este o mucho mejor? Nos hundiremos más en el amor a los deleites, pero Cristo dice aquí que yo vengo como ladrón en la noche. Se acerca la destrucción repentina. Cuando la rutina del trabajo, en diversas formas de ganar dinero, se lleva a cabo sin consideración a los principios, cuando los estudiantes desean conocerlo todo menos la Biblia, Cristo viene, y viene como ladrón en la noche. El Espíritu Santo, sin duda, se está retirando de la tierra, y la vida continúa igual, seducidos, engañados, hechizados, hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se cierra la puerta de la misericordia. Llegan a nosotros las palabras de amonestación de nuestro Señor. No las echemos en saco roto. Aferrémonos a las palabras de amonestación de nuestro Señor. Aferrémonos a sus promesas. Él es fiel y justo.
Él no falla. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas sus promesas, cada una de ellas, han sido cumplidas al pie de la letra. Nos falta a nosotros decidir por Cristo. Quizás no entendamos como los discípulos en aquel día, en el Monte de las Olivas. Quizás nuestra mente esté nublada. Quizás ansiemos, anhelemos cosas terrenas. Tenemos nuestros proyectos de vida. Pero no echemos en saco roto las palabras de amonestación de nuestro gran Dios. Dice, mirad por vosotros que nuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Tenemos que tomar parte activa. De lo contrario, estaremos sucumbiendo a las artimañas del enemigo y estará feliz y contento de que nosotros estamos extasiados en las cosas de este mundo. Nos arrulle, nos atraen, nos hechizan. Anhelamos y ansiamos la prosperidad, aún en medio de esta pandemia, donde debiéramos haber aprendido que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Haced tesoros en los cielos. Acudamos al llamado de nuestro amante Salvador. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Esa es una fórmula de resultados eternos. El Señor está esperando por nosotros, por eso no ha venido. Las señales se han cumplido. Lo único que falta, como dice el deseo de todas las gentes, es la predicación del Evangelio a este mundo por testimonio. Y entonces vendrá el fin. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quién podrá mantenerse de pie delante de nuestro buen Dios, de nuestro amante Salvador, que se reservó aquellos pensamientos? No puede uno escudriñar en la mente y en el corazón del Señor Jesús, pero sí podemos refugiarnos en sus tiernos brazos de amor. Sí podemos ir a Jesús y pedirle que transforme nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que no se quede en propuestas emocionales, de palabra, sino sea de pensamiento, de hecho y de verdad, que seamos motivados por el Espíritu Santo. Lo necesitamos, más ahora. No sabemos cuánto más va a dilatar esta situación, pero nosotros debemos estar tomados de la mano del Señor Jesucristo. O como decía nuestro hermano José en sus oraciones en las 40 madrugadas: Señor, tómame de tu mano y no me sueltes. Como decía Jacob, no te suelto si no me bendices. Aferrémonos al dador de la vida, al autor y consumador de nuestra fe, al que puso su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo
podamos estar sobre esta tierra, podemos conocerle y poder compartir con la gente que no le conoce, que no los desmotivemos, que no vean en nosotros negligencia, que no vean en nosotros apatía. Vivimos como si el Señor tardara su promesa, pero el Señor no retarda su promesa. Bien lo sabemos, conocemos la palabra de Dios. Dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento para ser salvos. Conocemos mucho de la palabra de Dios, pero aplicamos poco a nuestra vida. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor se apiade como a los discípulos en aquel tiempo cuando le preguntaban estas cosas. Dice que tuvo misericordia de ellos. Y por eso les planteó esta situación así. Los demás lo tenían que investigar por cuenta propia. Y hasta después de su resurrección ellos pudieron, y la unción del Espíritu Santo, ellos pudieron entender muchas cosas. Y su vida fue transformada a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. No dejemos de estudiar la palabra de Dios. No dejemos de orar. No dejemos de compartir. Utilicemos las redes sociales. Utilicemos cualquier recurso que esté a nuestro alcance para poder compartir. Hermanos, es miércoles de oración. Esperamos que todas sus peticiones puedan ser vertidas en este día. Los invito a que inclinemos el rostro para orar. Cariñoso y buen Dios, te damos gracias, Señor, por la vida y la salud. Porque has hecho posible, Señor, nuestra existencia. Porque hasta aquí tú has sido con nosotros. No obstante la enfermedad, la pandemia, la falta de oportunidades, no lo sé. Pero no esperemos paz y seguridad, sino que, Señor, velemos y apresuremos tu venida. Ven, Señor, ven pronto. Úsanos para apresurar tu venida. Capacítanos, haznos aptos para el reino de los cielos, Señor. Límpianos de toda maldad y bendice a todos los enfermos de tu pueblo. Bendice a los pobres y menesterosos de tu pueblo. Que ellos puedan depositar su vida, su confianza en ti y saber que tú suples nuestras necesidades una a una. Danos perdón, Señor, y guárdanos en tus tiernos brazos de amor. Lo imploramos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas.